Okay, hello everybody. Welcome to your English class. It's so nice to be with you for another class, and we are going to begin in this time reading the versicle. We have for this week this versicle, and it's Matthew 5:22. And the Lord said to us, "But I promise you, if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell." This is according to the English Contemporary Version. And we are going to learn for this week about don't get angry. Don't get angry. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase para el día de ahora. Recordando, ¿verdad? Que en esta parte de inglés, idioma inglés nivel básico, vamos a estar viendo estos versículos siempre al inicio de cada clase. En cada versículo es semanal y vamos a ir rescatando algún tipo de valor cristiano que podamos aprender, ¿verdad? Y que a la vez aprendamos algo de inglés con la Biblia, ya que es un libro que se gana pues no solo respeto y credibilidad a nivel de los cristianos, sino que también a nivel de los literarios, que no necesariamente sean cristianos, pues reconocen que la Biblia es el libro más ampliamente traducido a el total de idiomas que hay en el mundo entero. Bien, habíamos dicho ya que esta semana íbamos a trabajar con Mateo 5:22 y hemos tomado, digamos, una versión que se llama en inglés contemporáneo. Vamos a saber por qué razón hemos tomado esa. En algunos versículos, a veces escogemos otras versiones de la Biblia. La más común, digamos, en inglés o la que es más fácil de comprender la mayoría del tiempo es la New International Version, que de hecho existe una versión al español que tiene el mismo nombre, que sería como la nueva versión internacional. Ahora, vamos a ver por qué razón en esta ocasión, para esta semana, no se tomó esa versión. Leamos, dice, "But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell." Bueno, si Bible Hub, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, nos permite ir viendo prácticamente todas las traducciones que hay del inglés de los pasajes. Entonces, tenemos aquí cargada ya Matthew 5:22. Es una plataforma muy sencilla en la cual nosotros solo debemos de buscar acá el libro que queremos ir a ver, seleccionar el capítulo y el versículo, ¿verdad? Eso es todo lo que se debe de hacer. Y nos aparece el listado. La nueva versión internacional, si la tradujésemos así como está ahí, nos dice la primera parte, "But I tell you", pero yo les digo que cualquiera que esté enojado con un hermano o con una hermana será sujeto a juicio. Again, de nuevo, cualquiera que le dice a un hermano o hermana raca es condenable a lo que vendría siendo la corte o puede ser solicitado, porque eso de honorable podríamos traducirlo como puede ser solicitado por la corte. Bueno, ahí ya tenemos algo importante y es esa palabra que está entre esas comillas que es roca, que no es una palabra ni del español ni es una palabra del inglés. Y en esta ocasión los autores de la New International Version decidieron dejar su original. De hecho, esta palabra sería procedente del arameo, es una palabra aramea. En los tiempos de Jesús, debemos estar conscientes que él hablaba, igual que el resto de judíos, arameo, aunque existía el hebreo, pero el hebreo no era el idioma oficial de los judíos en esa época. El hebreo solamente se utilizaba para los estudiosos de la ley de Moisés, es decir, todos aquellos que eran rabinos, ¿verdad? Sí sabían leer hebreo y pronunciar hebreo, pero el resto del pueblo manejaba el dialecto del arameo. Entonces, cuando Jesús utilizó la palabra raca, es una palabra aramea.
que allí está escrita pues en con nuestras letras del abecedario, pero tiene otra escritura, claro está. El significado de la palabra raka, si se quiere traducir, ¿verdad? Vendría siendo similar a un insulto. Es un insulto. De hecho, es un insulto que si lo tradujésemos y lo adaptáramos al español, podría ser como decirle a alguien insensato, podría ser como decirle a alguien que es un inútil, podría ser, si le subimos un poquito el tono, decirle a alguien que es un imbécil. Y otra forma de traducirla podría ser decirle a alguien que es un bueno para nada. Eh, Podrían ser formas, digamos, de traducir el vocablo rock. Los autores de la New International Version decidieron no trasladarlo y dejarlo así como está en su texto, en el texto original. Luego en la siguiente parte nos dice, and anyone who say you fool, y cualquiera que le diga tonto, dice o sea, al mismo hermano o hermana, estará en peligro de las llamas del infierno. Ahí tendríamos esa primera versión. Bueno, pero hay algo más. La New Living Translation, que se conoce como nueva traducción viviente, dice, but I say, if you are ever angry with someone, you are subject to judgment. Aquí se cambia la idea de hermano o hermana. Y dice, pero les digo que si, aún que estén enojados, dice, o sea, con alguien, son sujetos a juicio. O sea, como quien dice, no necesariamente porque le digan palabras malas, lo insulten o vengan ustedes a agredirlo físicamente, ¿no? Con solo que se enojen contra alguien, ya ustedes son sujetos a un juicio. If you call someone an idiot, vean que aquí ya lo adaptaron. Han traducido lo de raca como idiot, que sería idiota. Si alguno le dices idiota, you are in danger of being brought before the court. Estás en peligro de ser presentado, dice, delante de la corte. And if you curse someone, you are in danger of the fire of hell. En este caso sería algo así. Y si tú vienes e injurias o insultas a alguien, pues estás en peligro de las llamas del infierno. Veamos otra más. La English Standard dice, but I say you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever say you fool, you will be liable to the fire of hell. Bueno, en este caso, si nos concentramos en las traducciones, aparece angry, que es la palabra que estamos viendo, don't get angry. Aparece insults. Vean que donde está en la otra traducción lo de raca, aquí dice insult, cualquiera que insulte a su hermano. Pero vamos a terminar, ¿verdad? Con eso vamos a cerrar el inicio de la clase con esta reflexión con la Beaver Standard Bible, que nos dice, but I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who say to his brother, Raka, will be subject to the Sanhedrin. But anyone who say you fool will be subject to the fire of hell. Aquí ya habrán notado que aparecen dos términos. Aparte de Raka, encontramos el término Sanhedrin, que no está en las otras traducciones. Es de hacer notar nuevamente que el texto original, ¿verdad? Se va traduciendo y se va adaptando de acuerdo a cómo estos hombres que han estado detrás de esas traducciones consideraron que era la mejor forma de presentar. En las traducciones previas se habla de council, se habla del concilio, se habla de the court, se habla de una corte. Pero aquí, en el texto original, Jesús no hablaba de un concilio o una corte como tal. Se refirió al Sanhedrin. Y el Sanhedrin era una organización político-religiosa que en ese tiempo estaba compuesta por el sumo sacerdote de los judíos y un grupo, ¿verdad?, de los religiosos y políticos en donde podíamos incluir a los escribas, los fariseos y los saduceos. Fueron los mismos que después llevaron a Jesús a un juicio, ¿verdad? Y pues ellos querían matarlo, ¿verdad? Querían aprenderlo, matarlo, pero no podían hacerlo. Sí, los romanos les autorizaban a ellos castigarlo o que bajo la ley judía juzgaran ciertas cosas, pero no les permitía condenar a alguien a muerte. Los únicos que podían condenar a alguien a muerte eran los romanos. Entonces, Jesús en este pasaje nos deja ver que el Sanedrín para él era una autoridad.
A pesar de que sabía que estaba compuesto por una serie de personas hipócritas, por religiosos que venían y les ponían cargas a los judíos que no podían llevar, que no hacían, digamos, lo que predicaban, ¿verdad? O que no ponían en práctica lo que predicaban, Jesús viene y les dice, bueno, ustedes son la autoridad, ustedes son el concilio, ustedes pueden juzgar a los hombres de acuerdo a sus actos aquí en la tierra, y eso yo lo respeto. Por otra parte, es de destacar el vocablo raka. Como decíamos al principio, es una forma de insultar a alguien, pero curiosamente en arameo se dice que no hay insultos como los que hay en el español y en el inglés, en donde podemos insultar a alguien con palabras soeces. En el arameo no existían, en el tiempo de Jesús no habían insultos que llevaran palabras soeces como las 5 palabras que nos gusta aquí repetirle a alguien cuando estamos enojados con alguien. Allá no, allá eso, raka, que ya dijimos cuáles son sus significados, lo más que podemos llegar a explicar es imbécil, la más fuerte. Bien. Así que es curioso ir viendo estos datos. Ok, that's gonna be all. Con eso cerramos y vamos ahora a trabajar con nuestro material de pronunciación en idioma inglés. Eh, es básico, es elemental tener presente que para aprender el idioma inglés debemos conocer los sonidos vocales. Si no sabemos los sonidos vocales, si no sabemos los patrones de comportamiento que el idioma tiene, se nos va a hacer bien difícil. Y esto es igual que cuando aprendemos a hablar el español, que se nos da el famoso silabario. El silabario del español es el sistema fonético con el cual se nos enseñó a nosotros a hablar el español, a leer el español, a escribir el español. Pero el inglés también tiene su propio sistema y los símbolos que vamos a ir viendo en esta clase tienen que ver con ellos. Ahorita estos símbolos nos pueden parecer un poco extraños, un poco raros. Recuerden que vamos a estar hablando de una entidad que se llama IPA o International Phonetic Alphabet, la cual ha plasmado una serie de lo que vendrían siendo símbolos para representar todos los sonidos que el ser humano puede gesticular. Ahora vamos a estar viendo las reglas que tienen que ver con estos sonidos y se nos va a hacer muy común verlos en palabras. Así que comencemos ya. Vamos a ir a hablar del primer sonido. Es la vocal A del inglés. Nosotros le decimos A, pero en inglés se llama A. Y el primer sonido que vamos a examinar de ella es el long A o el sonido largo para la vocal A del inglés. Es la vocal A del inglés, es la primera nuestra, aparece en el ABC. De hecho, si usted se puede el abecedario, imagino que en más de alguna ocasión cuando han estado estudiando inglés en otra parte, el ABC es algo que le han tocado siempre, pero usted debe saber que el ABC pues es precisamente el sistema del alfabeto tradicional, pero hay más alfabetos y aquí vamos a estudiar el alfabeto fonético. Entonces, esta se le llama A. Su símbolo es el que estamos viendo acá. Es como una E con el sonido de una I, diría alguien aquí. Mire, eso que estamos viendo ahí, cualquiera diría, mire, a mí esto me parece una I, pero no es una I, porque no es el mismo sonido del español. Este es un sonido más corto, es como I, I, I. Es mucho más corto. Entonces, esto se pronuncia como A. Esta vocal, vamos a ver en qué momentos esa vocal suena a A, porque puede sonar como otras cosas en otros momentos. Nos dice que es el sonido long A, así se le llama, long A. O el sonido de la A larga sería, si lo quisiéramos traducir, o el sonido largo para la vocal A del inglés. Nos dice, es como un sonido E, como la E del español, E, y una I, A, A. El símbolo del fonético es este que está acá. Recuerden que los símbolos fonéticos vamos a ir viendo que algunas veces se representan por estas barritas. En otras ocasiones a veces suelen utilizar paréntesis. Ya depende de la notación que se quiera utilizar. Lo importante es reconocer que lo que está en medio de eso es el fonema, la pronunciación. Bien, vamos a ver ya entonces una de las primeras reglas a las cuales debemos de ir prestando atención porque nos va a dar como el patrón a seguir para pronunciar estas palabras. Vamos a ver
La primera regla nos dice que el sonido E aparece en palabras, miren, que terminan con lo que sería una vocal A, una consonante y una vocal E. Vocal A, consonante y vocal E. Entonces, aquí tenemos ejemplos de un grupo de palabras que tienen esa situación y quiero que veamos la anotación de los colores que vamos a ir viendo en el material. Nos dice que la letra en rojo es la pronunciación vocal que queremos aprender. La letra en purple, en morado, es un sonido mudo, o sea que esto no suena en el inglés. Y la letra que vamos a ver, green, es un sonido consonante que siempre va a estar como al final de estas palabras. No nos estamos concentrando ahorita en las consonantes, pero es importante hacer notar la consonante final, porque esa consonante final es la que suena de último. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas palabras que están acá? Que miren, todas terminan en E. Eso es lo primero. Lo siguiente es que esa E es mute. ¿Qué significa? Que no se pronuncia. Las palabras en inglés, cuando tienen una vocal E al final, la vocal E al final de las palabras en inglés es muda. Pero que sea muda no significa que no haga nada. Yeah. Eso es igual que pensemos en una persona que no puede hablar. Que una persona tenga dificultad, que tenga, digamos, ese problema de que no puede hablar, no significa que no pueda hacer nada. Él puede ser útil, ella puede ser útil. Entonces, igual pasa con estas es al final del inglés. Que sean mudas no significa que están ahí solo porque las queremos escribir. Cumplen una función. Y entonces uno tiene que saber cuál es la función que cumplen y cómo se estarían comportando para nosotros poder hacer, digamos, la pronunciación correcta, porque ellas afectan. Y este es el caso en donde veremos cómo afectan. Bueno, veamos por acá. Tenemos estas palabras, nótese que acá la verde son consonantes, o sea, se cumple la estructura, la E y la consonante. Y luego el rojo nos está indicando el sonido, lo que suena realmente. Entonces, lo que vemos acá entre las barritas estas es la pronunciación. Este es el spelling y este es el fonema. Esta es la ortografía, el spelling y este es el sonido que debemos de hacer. Entonces, veamos acá. La pronunciación de estas palabras iría esta como take, take. Nótese que suena la T, luego A y al final suena la K. Ese es el sonido de la K. La K es acá, ¿verdad? Como que fuéramos, como que tuviéramos algo, como que fuéramos gato y tuviéramos algo aquí, la bola de pelos, ¿verdad? Ese es el sonido de la K. La T suena a y entonces decimos take, take. No es como leer take, es take, take. La siguiente, pues el sonido es muy parecido, es make, make. Y tenemos aquí dos verbos, take, que puede significar tomar algo, ¿verdad? Tomar algo con la mano, y make, que significa hacer. Take, make. ¿Ven el comportamiento de estas palabras? Luego, la siguiente es save. Termina con un v. ¿Ven? Los labios se llevan acá como queriendo formar la v. Save. 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 Es un sonido vibrante el de la v. Luego tenemos esta que es muy conocida por el Facebook, porque es parte de ese nombre. Face. Face. En este caso, notaremos que esta termina con una C, pero la C le presta el sonido a la S. Aunque no nos vamos a concentrar en estudiar ahorita las consonantes, porque lo que nos interesa son las vocales y saber cómo pronunciar correctamente las vocales del inglés, sí vamos a ir viendo ciertos rasgos de algunas consonantes que son muy importantes. Una de ellas es la C o la C del inglés. La C del inglés le presta el sonido a veces a la S o a veces a la K.
Por lo general, cuando está al final de las palabras, suena a una S, a una S. Como en esta. Face. Face. No es fácil, es face. Face. Y la última, bueno, ya no expliqué, pero save tiene que ver con ahorrar. Podemos verlo como el verbo ahorrar. En informática tiene que ver con guardar un archivo, un documento. Face, pues es el rostro, tiene que ver con rostro o la cara de algo. Y date, que es el último, date, escuchen al final la t, t. Para sacar la T, uno debe de subir la lengua y expulsar aire. T, t. Date, date, es una fecha, incluso puede ser una cita, ¿verdad? Como tener una cita un día específico. Entonces, repitamos estas oraciones que están, estas palabras que están por acá, que sería take, make, save, face, date. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que terminan con la vocal E. La vocal E es muda, pero nos dice que si entre esta vocal y la E hay una consonante, la E le traslada un sonido largo a esta vocal. Entonces, allí no va a sonar esa como A, como una schwa, no va a sonar como AE, como un sonido AE, que ya lo vamos a llegar a ver, sino que va a sonar como un E. Ese es el sonido para ellas. Esta la vamos a seguir viendo, ¿verdad? Ese sonido la vamos a seguir viendo y se repite, ojo, por eso decimos, estos son patrones de sonidos. Son patrones de sonidos. Cuando usted aprendió el silabario, aprendió patrones de sonidos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahorita que estamos partiendo es aprender patrones de sonidos del inglés. Entonces, vamos a llegar a ver que a esto se le conoce como la Magic E, así se le dice, la Magic E o la E mágica del inglés. ¿Por qué se le llama E mágica? Porque aparentemente decimos es muda, no hace nada, pero cuando vamos a ver la práctica, vemos que sí hace mucho. Vea, esta vocal lo que nos viene a hacer cuando aparece al final de las palabras en esa forma, viene y nos dice que debemos de hacer un sonido largo, un sonido A para la vocal A. O sea, si vemos una A, cualquier consonante y una E, hay que ponerle atención, porque esas palabras que llevan esa forma deben de sonar siempre esa A como A. Pero no solo aparece ahí el sonido A. El sonido A también lo vamos a encontrar en las palabras donde en la parte escrita, en la parte que escribimos, veamos el diptongo AI. O sea, que si en una palabra en inglés yo veo una A con una I, debo de ponerle atención, porque nunca eso va a sonar a I. No es como el español, que nosotros en el español los diptongos sonamos los dos vocales con el sonido que ya conocemos o el sonido básico. Eso no suena a I, tiene otro sonido. El sonido que vamos a hacer aquí es A. Entonces, esas palabras no se leen como mail, se leen como mail, para decir un correo. Por eso es que decimos el email, no decimos el email, es email, mail, un correo, mail, es A. Luego tenemos otro que es sail, que no es sail, es sail. Esa palabra tiene que ver con la marina. Por ejemplo, un sailor es un marinero y es la misma escritura y el mismo sonido. Sail. Luego tenemos otro ejemplo en main. No es mine, es main, para decir lo principal, algo principal. Main entrance, que sería como la entrada principal. Main. Luego tenemos el ejemplo con train, que quizás eso sea más común, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas veces la palabra o el vocablo del tren, pero no se dice train, se dice train, train, porque el diptongo AI del inglés suena a A. Entonces, cuando
va a llegar un momento, ahorita lo estamos viendo así escrito el sonido, pero va a llegar un momento en el que ya no va a ser necesario que veamos el sonido escrito. Ya nuestro cerebro va a reconocer el patrón y va a saber, cuando estoy ante una AI en el inglés, eso suena a male, sail, main, train, nail, que es para una uña. También se usa a veces para los clavos, para las uñas o los clavos. No es nail, es nail, nail. Y por último tenemos paid, paid, que tiene que ver con el pago, pagar algo. Bien, ¿qué tenemos aquí de común? Notarán que estas palabras tienen algo parecido a las anteriores. Y es que son palabras monosílabas, son palabras que llevan una consonante inicial, un sonido vocal y una consonante al final. Y lo que escuchamos siempre al final es la consonante. Eso notaremos que se vuelve constante en muchas palabras del inglés. La mayor parte de palabras en inglés son monosílabas. Luego tenemos palabras bisílabas, ahí en buena cantidad. Las trisílabas son más escasas y las que tienen 4 o más sílabas son muy, muy escasas. O sea, en el inglés es un idioma que busca que su mayoría, o mejor dicho, se preparó el inglés de manera que la mayoría de sus términos, la mayoría de sus palabras son monosílabas. La mayor parte de palabras del inglés resultan ser monosílabas. Y de allí es donde viene la situación de saberlas pronunciar. Entonces aparece en el diptongo ahí, como mail, sail, main, train, nail y paid. Bueno, pero no solo ahí, aparece también en otro diptongo y es cuando hallamos la A con la Y al final de las palabras. O sea, la A con la Y nosotros la leeríamos como I, pero no se lee así en el inglés. En el inglés se lee como A. Entonces, nuestro cerebro tiene que ir agarrando esa idea de que si yo veo al final de la palabra una A o una Y, el sonido es A. Tenemos ahí el verbo decir algo en inglés. No es say, es say. Say something. I want to say something. Quiero decirte algo. Say. Luego tenemos otra palabra muy común que es el día. Day. Day. The day, el día. Entonces, ese es una palabra, digamos, muy común. Day. It's a new day. Es un nuevo día. Today. Ahora, ahí se usa también la misma expresión. Day. No es die, es day. Luego tenemos way, que es para decir un camino. O, por ejemplo, cuando la canción está muy famosa de Frank Sinatra, que se llama My Way. A mi manera lo traducen, pero literalmente sería como, este es mi camino, mi forma de ser. Way, no es why, es way, way. Igual que la frase que usan los Mandalorians de Star Wars, que dicen, this is the way, way, way. Luego tenemos otro verbo que es el verbo stay. No es stay, es stay. Stay. El verbo play, que es muy usado y que usted ya lo ha escuchado muchas veces. Ahora se está dando cuenta por qué se dice play. No es que eso suene a una A y una I. Eso suena a una E y una I del inglés. Play, play. Y tenemos otro que este sí es, digamos, de 2 sílabas. Por ahí notaremos que la primera sílaba es, miren, para la letra O nada más. O. Y luego, para estas 3 es la siguiente sílaba. O, K. De hecho, este es un sonido largo para la letra O, que lo vamos a estudiar más adelante. Ok. Ok. Bueno, ahí estaríamos entonces con ese otro diptongo. Y vamos a terminar con este que es interesante. Porque aquí encontramos, miren, 1, 2, 3, 4 letras. Y esas 4 letras se van a reducir al sonido E también. Entonces, cuando encontremos una E, una I, una G y una H, E, I, G, H, eso suena a E.
En algunos casos, algunos dicen, mire, solo va a pronunciar esas dos. La GH es muda, es otra forma de verlo. Pero lo cierto es que todo esto, E y GH, estas cuatro, suenan a A. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, el número 8. El número 8, quizás si lo vemos así, para nosotros es complicado ver. Y alguna gente piensa quizás que debe de hacer algo como y quieren hacer como el G y el GH. No es necesario, no se hace, no es parte del sonido. El sonido es tan sencillo como solo decir A y una T. 8. It's number 8. It's 8 o'clock. 8. 8. Solo es 8 y la T. El peso, para hablar del peso, ocurre lo mismo. Solo decimos weight. What is that weight? ¿Cuál es el peso? My weight is. Mi peso es de tanto. Weight. Solo se usa el sonido de la W, que de hecho la W suena como una especie de U. Weight. Weight. Peso. Slave. No es slaked. No es así con G. No es necesario enrollar todo eso. Esto es un trineo. Entonces vas a decir sleigh. Santa's sleigh. El trineo de Santa. Sleigh. Sleigh. Y en este último sí quiero destacar algo importante, porque por lo menos aquí lo que estamos viendo sería como la pronunciación británica. Creo que voy a agregarle aquí abajo la pronunciación norteamericana, que sería como agregarle la S, la R, perdón, a eso. Quedaría algo así. Esta palabra pareciera complicada, porque cuando la vemos ahí es complicada y es para decir vecino en inglés. Pero ya al analizar el sonido es muy sencillo, porque ocurre que la primera parte, la N, la E, la I, la G y la H, va a sonar a ney. Solo suena a ney. Y la siguiente parte va a sonar a bour, bour, bour. No es bour, no es our, no, es bour, neighbor. Este es un sonido que lo vamos a estudiar, de hecho lo vamos a estudiar en un contenido aparte. O sea, cuando terminemos este material, va a venir un contenido que solo es para estudiar este sonido que aparece por acá, que es el sonido vocal más importante del inglés y se llama el schwa. El schwa aparece aquí en esta palabra, en este diptongo. Los británicos tienen la mañita que no suenan la letra R y al final de las palabras. Entonces, un británico nos dice esta palabra como neighbor, hacia el final, neighbor, neighbor, vecino. Pero un norteamericano nos va a decir neighbor, neighbor, is my neighbor. Entonces, vemos en todas estas que se repite la combinación de una E y GH. Y las vamos a pronunciar como eight, wait, slate, neighbor o neighbor, dependiendo del inglés al que queramos manejar. Ahora vamos a tratar de enfocarlo siempre más al inglés norteamericano, pero siempre aparecen en los materiales algunas de esas cosas que nos hacen como estar prestos a que en cierto tipo de inglés pudiésemos escuchar una pronunciación diferente. Entonces, en resumen, el día de ahora hemos visto el sonido long para la vocal A, que puede aparecer en condición de la magic E, en palabras como take, make, save, face and date. También puede aparecernos en el diptongo AI, el cual lo debemos pronunciar como A. En el caso de mail, sail, main, train, nail, paid. Y también en el diptongo A e Y cuando está al final de las palabras, como en say, day, way, stay, play y ok. Y cuando nos aparece la combinación de la E y GH, que suena a A nada más, en palabras como eight, wait, slay y neighbor. Ahí lo encontramos. Ok, well, les recomendaría que ya sea más noche o el día de mañana, repasen estos sonidos, háganlo ustedes solitos en casa, vayan leyendo esto y vayan recordándose cómo aplicar las reglas y repítanlo con voz audible, ¿verdad? Para
pronunciar principalmente el sonido vocálico. Y nótese que en la mayoría de estos aparece el sonido de consonantes, que en las siguientes clases vamos a hacer un poquito de más énfasis en cuanto a ciertas consonantes, cómo irlas pronunciando. Bueno, con eso vamos a finalizar, ¿verdad? El día de ahora. Mañana vamos a hacer una pequeña práctica con estos sonidos a la hora de la clase. Voy a irlos escuchando a cada uno para la pronunciación de lo que está en esta parte del material. Okay, everybody, that's gonna be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying with me in this English class. I wait you for tomorrow class because tomorrow is Friday. Goodbye. Take care. Goodbye. Good night. You have a See you good one. tomorrow. Goodbye. Until tomorrow. First God.